Amigos oyentes, amados hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y vamos a leer el capítulo 6, versículos 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Volvamos ahora en esta misma epístola, en esta misma carta, al capítulo 1. Efesios, el capítulo 1, y leamos desde el verso 15 hasta el 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pasamos al capítulo 3 de esta misma epístola a los Efesios. Capítulo 3, y vamos a leer del versículo 14 hasta el versículo 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El Señor añada la bendición tan esperada por parte nuestra a cada uno de los que participamos en oír, en explicar y con el interés de comprender esta palabra del Señor. Al terminar la instrucción sublime de su epístola a los Efesios, porque hemos leído la terminación prácticamente, Pablo exhorta a sus lectores a vestirse de toda la armadura de Dios. Y bueno sería leer desde el versículo 10 del capítulo 6 hasta el 17. Viéndolos el apóstol a sus hermanos en Éfeso como a soldados trabados en dura lucha con las huestes infernales. Y la última nota es en cuanto a la necesidad de orar. Les había pedido que se vistan con toda la vestidura que necesita el soldado para pelear. Y la última parte les muestra la necesidad de orar en todo tiempo, velando y perseverando, puesto que la oración es el arma más poderosa para combatir las fuerzas del mal.
Vamos a trazarlo el tema en 4 puntos, es decir, bajo 4 pensamientos. El tema del soldado orando a Dios. Porque Pablo, como dije, les aconseja ponerse toda la armadura, porque son soldados. Y una de las cosas que él quiere verlos es a soldados orando de rodillas. Primero, ¿por qué orar? Segundo, ¿por quiénes orar? Tercero, ¿cómo orar? Y en último lugar, ¿qué cosa pedir? ¿Por qué orar? Los discípulos una vez dijeron: Señor, enséñanos a orar. Así le dijeron en Lucas capítulo 11, verso 1, porque le vieron orando al Señor. Y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Parece que se daban cuenta de que Jesús mismo oraba mucho y que ellos poco sabían de este bendito ministerio. Si los que estaban tan cerca del Señor poco sabían de este ministerio de la oración, ¿no necesitamos nosotros instrucción sobre este mismo asunto? Claro que sí, lo necesitamos. Y el tema de la oración debe ser enseñado, debe ser impartido todo el tiempo entre el pueblo de Dios. Pablo resultó ser un fiel discípulo de Cristo, y en este asunto de la oración imitaba mucho a su maestro. Él a su vez puede instruirnos a nosotros, porque es muy evidente que la gran mayoría de los creyentes poco o nada saben de lo que es la oración. Conforme al concepto expresado precisamente en esta epístola, poco o nada se conoce. Es triste, ¿no? Los creyentes damos más tiempo a nuestras actividades necesarias, legítimas, necesidades materiales. Damos poco tiempo a la oración por darle más a lo que tenemos que hacer para subsistir. Y eso es triste, porque subordinamos las cosas espirituales a las cosas materiales. ¿Será este el secreto de nuestra gran debilidad y el de muchos fracasos en la vida de los santos? ¿Puede ser? Esperamos que el Señor nos hable a través de estas reflexiones. Ahora, en segundo lugar, ¿por quiénes orar? La oración que el apóstol recomienda y que él mismo practicaba, fíjese de las porciones leídas, es a favor de todos los santos. Preguntamos por quiénes orar y Pablo dice por todos los santos. Así dice en el capítulo 1, versos 15 y 16, en el capítulo 6, verso 18. Ahora, hay que aclarar algo. No oramos a los santos, sino a favor de ellos, es decir, a favor de todos los fieles. Hay dentro del ámbito de la idolatría orar a los santos, es decir, a los ídolos, arrodillarse frente a ellos, pero eso no manda la palabra de Dios. Podemos orar por los santos. Santos son los fieles que han sido salvados y apartados, separados para Cristo, enajenados de este sistema mundanal. Tenemos que estar apartados, santos. Somos santos por llamamiento. Y tenemos que mostrarnos todo el tiempo como fieles, santos seguidores del Señor Jesucristo. Al menos es lo que deberíamos hacer, orar por los santos. Hay quienes desean predicar, esto hemos notado mucho, hay quienes desean predicar a grandes auditorios,
Pero el ministerio de la oración es más eficaz y Dios nos da la oportunidad de ejercer este ministerio a favor de todos los santos del mundo, porque de repente escuchamos noticias de que los cristianos, los hijos de Dios, han sido perseguidos en tal o cual país de dictaduras donde no se tolera ni la lectura de la Biblia. Entonces, a esos y por esos santos debemos orar. Santos que a veces son y padecen, como todos los demás, efectos de los descontroles de la naturaleza, maremotos, huracanes. Hay que orar por ellos. El apóstol nos enseña a orar extensa e intensamente. Y aquí surge una pregunta: ¿cuánto tiempo dedicamos para orar? La vida cada vez se hace más complicada, se hace más dinámica. Hay que asistir al trabajo a largas distancias, que apenas tenemos tiempo para levantarnos, higienizarnos un poco e ir a trabajar. Y qué poco tiempo le damos a los momentos de estar a solas con el Señor en oración. Ojalá que aprendamos del apóstol a orar extensa y también intensamente. En tercer lugar, ¿cómo orar? La única oración que vale, y esta es la clave, cuando digo cómo orar, la única oración que vale es oración en el Espíritu. Dice el capítulo 6, verso 18, orando en el Espíritu. Toda actividad del creyente, toda actividad suya, mía, hermano, debe ser en el Espíritu. Como por ejemplo, andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 16. Adorar en el Espíritu. Juan capítulo 5, versículo 23. Predicar en el Espíritu. Primera Pedro capítulo 1, versículo 12, etcétera, etcétera, porque hay otras cosas más. Lo que no es así en el Espíritu resulta ser una actividad según la carne, y la carne no sabe orar. La oración impulsada por el Espíritu no puede dejar de ser eficaz. Nunca. Toda oración que el Espíritu Santo nos impulsa es una oración eficaz. No puede dejar de ser eficaz. Y en cuarto lugar, ¿qué cosa pedir? Lo que Pablo pidió en oración a favor de todos los santos fue que se realizase en ellos, en los santos, en los fieles, en los creyentes, toda la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo quería, que en los que recibían sus cartas y que sabían que él oraba por ellos, él quería que en la vida de ellos se realizase toda la voluntad de Dios. Oh, qué lindo sería que en mi vida se manifieste, se realice todo lo que Dios quiere. Comienza el apóstol en Efesios capítulo 1, versículo 17, diciendo que su petición es esta: que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y que su entendimiento sea alumbrado para conocer el motivo de su llamamiento a la vida cristiana y la grandeza del propósito de Dios. Primero, en la resurrección y ensalzamiento de Cristo, y luego en la correspondiente resurrección espiritual de nosotros, para ser ensalzados también y exhibir en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia de Dios,
como dice en el capítulo 2, versículo 7. Vuelve al tema el apóstol en el capítulo 3, verso 14, y expresa que el motivo de su oración es que los creyentes sean fortalecidos por el Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones conscientemente y que así sean capacitados para comprender lo incomprensible. O sea, ¿qué es lo incomprensible? Las infinitas dimensiones del amor de Cristo, y así sean llenados de toda la plenitud de Dios. Esta es la cumbre de toda experiencia cristiana en el tiempo presente: aspirar a ser llenos de la plenitud de Dios. Y el apóstol ora para que sea alcanzada por todos los santos. Yo recomendaría que ustedes que están escuchando esta reflexión lean en el profeta Ezequiel, el libro de Ezequiel, el capítulo 47, lean los primeros 5 versículos y van a ver allá que el profeta tenía que andar por las aguas del río, y cada vez el río era más caudaloso. Ahora, yo quisiera aplicar esto de la siguiente manera. Podemos decir que andar en el Espíritu es meterse en el río hasta los tobillos, como dice en Ezequiel 47. Orar en el Espíritu es cuando las aguas llegan hasta las rodillas. Ser fortalecidos por el Espíritu significa estar con el agua hasta los lomos. Pero ser llenados de toda la plenitud de Dios, oh hermano, estas son aguas que solo se pueden pasar a nado. Y nadar ya es hacer un esfuerzo. Y si queremos llenarnos de la plenitud de Dios, tiene que haber un esfuerzo en la vida espiritual. Dios nos ayude a comprender y que seamos verdaderos soldados, verdaderos guerreros orando a Dios.